Amigos, ¿cómo están? Carlos Díaz les saluda. En esta ocasión nos llegó un vehículo Mercedes clase A con un problema en la dirección. El problema que presenta es el siguiente, que el problema es que no desactiva la bomba eléctrica de la bomba de dirección. Todo el momento está funcionando, ya vemos que la llave está afuera, sigue funcionando en todo momento, no se desactiva. Esa es la falla que tenemos. Vamos para allá, para el capó. Como podemos ver, está trabajando todo el momento, incluso ya presenta un ruido típico de una bomba hidráulica, un desgaste interno. Pero bueno, apartado de ello, el problema principal es que no desactiva. Está funcionando todo el momento, incluso lo tenemos la ignición en off, en apagado. Ahora lo que corresponde hacer, siempre por ley, una recomendación es hacer un diagnóstico previo a la reparación, obviamente, de la falla del vehículo, y ver más o menos qué averías nos puede presentar para ver por dónde empezar. Conectamos el BCI, colocamos la ignición en on, ahí, y veamos a ver cómo nos va. Nos vamos a Europa, Mercedes. Dirección a la izquierda. Ahí nos dice qué vehículo es, ya lo identificó, es un 2004 a combustible, un A160. Ponemos diagnóstico. Nos vamos a unidad de control porque no queremos escanear todo. Nos vamos a tren de rodaje. Y aquí está ESP, la dirección asistida. Recordarles que es una dirección asistida electrohidráulica, ¿no? Ya que la bomba mecánica de dirección está accionada por una bomba eléctrica. Ahora nos vamos a hacer una lectura, que es lo primero que se hace. Nos sale el C1540, que test de marcha no efectuado nos dice, y el otro el C1002, interruptor de luz frenado plausible, interruptor de luz de freno. Esta nada que ver, esta no está produciendo la falla. Primera probablemente sí, hay que revisarla, la C1540. Ahora con esa base vamos a empezar a trabajar y a ver qué es lo que nos da. Antes vamos a limpiarlo, las averías, para ver si es contundente la falla o ver qué realmente nos está produciendo el error, la falla que tenemos en el vehículo. Bueno, como pueden ver, solo queda ese código de error. Con esto podemos constatar que estas averías no tienen nada que ver. Bueno amigos, empezamos revisando fusibles, relays, para ver por qué está constantemente alimentada la bomba de dirección. Tuvimos que quitar lo que es el fusible de la alimentación principal. Está funcionando, lo quitamos porque estamos revisándolo. Ahora lo que corresponde es revisar el embrague para que trabaje la bomba eléctrica. Vamos ahí, vamos a hacer una revisión. Bueno, aquí ya estamos
haciendo lo que es el diagnóstico. Aquí están los cables de alimentación. Este sería este cable pequeño que acabamos de desconectar, que van afirmados aquí en el pernito con una torquita. El que comanda el embrague para la bomba, ¿verdad? Esta es una alimentación constante que debe de llegar en contacto, ¿ok? Ahora vamos a ver si está llegando a la alimentación que corresponde. Solamente en encendido tiene que llegar la alimentación, así para que accione el embrague que va aquí en la bomba y trabaje recién con señal del encendido. ¿Meta? Probemos. Bueno, ahí vamos a revisar el voltaje. Estamos con la sonda positiva aquí, con el voltímetro. Y veamos aquí. Ahí ahorita estamos con el switch en off, apagado. A él ponga contacto, Beto. Ahí nos llega a 1.65. Hasta ahí estamos bien. Presiona embrague y da el arranque. Ahí tendría que llegar a la alimentación. Veamos si estamos en lo correcto. Ahí da el arranque. Y está trabajando correctamente. Ya lleva la alimentación. Apágalo. Lo que significa es que se quedó pegado el embrague y está pasando alimentación directa y constante y todo el tiempo, all time, en la bomba de dirección. Ahora vamos a desmontar la bomba y vamos a revisar qué es lo que sucedió. Una falla poco común. Bueno, ya la tenemos fuera, el conjunto de la bomba de hidráulica eléctrica. Un asco. Vamos a dar una limpiecita previa al despiezo. Vamos a empezar sacando esta tapa y no lo sé, veamos, ¿no? Bueno amigos, ahí nomás, la verdad me dio flojera limpiarlo, así que ahí nomás lo destapamos y ahí ya se ve algo contundente. Se quemó ¿qué será pues? Hay un MOSFET, un Zener, no sé qué carajito será. Vamos a revisarlo todavía. Primero vamos a por ello. Y amigos, ya estamos preparándonos, o ya estamos preparados para desmontar lo que es la plaquita estas, para poder llegar al componente ese que está ahí dañado, quemado, sobrecalentado. Ya no olviden proteger bien los demás componentes para evitar daños que no queremos, ¿okay? Pueden hacerlo esto con un cautín para soldar estaño, o bien con una estación de soldar con aire caliente. Se puede hacer de igual manera eso. Nosotros lo vamos a hacer con una estación, ¿verdad? A desmontarlo. Bueno amigos, ahí pueden ver, ya lo desmontamos el MOSFET. Ya, aquí está. Todo achicharrado, reventado ya. Nos demoró un poquito, nos costó bastante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es reemplazarlo. En sí era un MOSFET, un transistor MOSFET. Vamos a reemplazarlo. Estoy seguro que va a funcionar. Ya, que este no va a ser nuestro problema. Pero yo les recomiendo algo. Cuando haya este tipo de problemas, no lo reemplacen esto y que va a dar. Sí, yo sé que va a dar, va a funcionar.
pero en este tipo de fallas yo les recomendaría que terminen reemplazando todo lo que es el conjunto de la bomba de dirección, tanto el motor eléctrico como la bomba viene completo. Yo les recomiendo que lo reemplacen así, ¿ya? En últimos casos, si se ven inaccesibles para comprar en algún lugar o que les llegue el repuesto, pues bueno, lo cambian repuestito. En este caso yo lo voy a reemplazar, ¿ya? Uno, porque es un poco costoso el repuesto aquí, y pues bueno, no todos los clientes están como para comprar. Yo les recomiendo que lo reemplacen completo, ¿ya? Eso es lo que yo les recomiendo, lo personal les digo. Y bueno, ya tiene ahí su diagnóstico y si la solución del problema de lo que se quedaba constantemente accionado, lo que es accionando el motorcito eléctrico a la bomba eléctrica, a la bomba de dirección, ¿verdad? Espero que les haya servido. A ver, voy a ver si es que hago un videito para subirlo, a ver cómo quedó este video, pero va a quedar bien. Muchas gracias por seguirme, no olviden suscribirse, amigos, y darme un me gusta. Eso francamente me va a ayudar demasiado. Les agradezco ya a los que están siendo parte del canal, a los que ya se suscribieron, agradecerles mucho por seguirme, estar ahí viendo los videos. Espero les sirva, realmente espero que les sirva. Si hay algo que complementar, no duden en dejar en los comentarios. Con gusto la próxima vez que hagamos un video vamos a considerarlo, vamos a tomarlo en cuenta y así podemos elaborar un mejor videito, ¿no? ¿Ya? Y bueno, eso sería todo. Pues gracias, hasta pronto y muchas gracias por seguirnos.